Pero bueno, ya entrando en materia, Jorge, esta situación que se dio, le estamos dando seguimiento a este episodio tan lamentable y tan negro que tuvimos por un lado las protestas y por otro lado la represión policial que se generó y la inoperancia del propio Congreso del Estado, en donde pues culminó entre todos estos ingredientes en un episodio donde hubo personas lesionadas, donde hubo daños, donde hubo se salió de control una protesta, ¿no? El día de ayer, el diputado Juan Manuel Molina, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, y porque es donde se encuentran todas las fuerzas políticas que representan, ¿no? En los 25 diputados. Y por otro lado, Dunia Montserrat Murillo López, la presidenta de la mesa directiva del Congreso, junto con Víctor Navarro, del cual la verdad es que hacemos un posicionamiento, y Jorge creo que estará de acuerdo conmigo, nos unimos a la situación, a la denuncia de nuestra compañera periodista, la cual pues hace un señalamiento en contra de Víctor Navarro, y pues nada más que nuestro respaldo tiene nuestra compañera Danae. Pero bueno. Danae Villa, el respaldo total, tanto de la red de periodistas que se posicionó, como también pues de nosotros que integramos esta red, en contra de cualquier tipo de hostigamiento, de acoso, de señalamiento, de todo lo que vivió ella, sin importar quién esté al mando, sobre todo pues la relevancia que tiene Víctor Navarro en el Congreso local y la compañera periodista, quien pues ayer precisamente participaba en esta conferencia de prensa y que a raíz de ahí se da un acercamiento que intentó hacer Víctor Navarro de acuerdo a lo que denuncia la propia compañera y el cual es sin duda alguna reprobatorio. Sin duda, y nos unimos, Ciudad Capital, todos Ciudad Capital nos unimos a la compañera, pues que fue víctima de pues el administrador del Congreso del Estado. Pero bueno, volviendo un poquito al tema como tal, la verdad me pareció lamentable, Jorge, no sé cómo lo viste tú, seguramente también tuviste la oportunidad de ver esta conferencia de prensa, donde pues culparon a todo el mundo, repartieron culpas, tanto el diputado Juan Manuel Molina como la propia Dunia Montserrat Murillo, señalando que los manifestantes hacían esto, los manifestantes traían esto, la operación policial pues ya no lo dirá otra persona, y incluso argumentaron 20 minutos, 25 minutos que fue cuando empezó el incidente y cuando nosotros atendimos, pues es muy poco tiempo realmente, incluso se atreven a decir, bueno, en 20 minutos pasaron muchísimas cosas que representaron la omisión por parte de los diputados, pero ¿cómo lo viste tú, Jorge? La verdad es que es como quisieron salir a conferencia por salir a conferencia, sin nada realmente estructurado. Hay un exceso del diputado Juan Manuel Molina de la narrativa, y de verdad hay un exceso y ojalá que él lo entienda como tal, porque en cada posicionamiento que da se excede en la narrativa y lo convierte en un discurso o en una perorata pues muy cansada y además sin fondo y sin realmente sustentada en nada más que en ciertos pasajes de la Biblia, diría Peña Nieto, en ciertos artículos que pudiera tener de la ley orgánica o de la Constitución o del tema en que esté hablando. Y son excesos que la verdad ya terminan por cansar a partir de las veces que el propio Juan Manuel Molina ha sido diputado. ¿Y por qué lo digo? Porque ahí quien tuvo que haber salido nada más, quizá era Dunia Montserrat con Víctor Navarro, ¿no? Aunque ayer nosotros, bueno, al menos yo cuestionaba y responsabilizaba totalmente a la Junta de Coordinación Política, pero porque ahí se encuentran todas las bancadas, todas las fuerzas políticas del Congreso local, quienes son responsables de lo vivido en el Congreso. Nadie se salva, ni la del PT, ni el del Verde, nadie se salva porque tuvieron que haber atendido este tema. No solamente la mesa directiva, que es quien tiene realmente a cargo pues el poder o el control del Congreso para este tipo de actos como lo son la recepción de protestas. Pero sí para entender que lo que se estaba votando ese día era tan crucial, a pesar que la votación no iba a cambiar en nada realmente, porque pues ya realmente ya cumplieron los 17, o sea, no era tan crucial como la que sí se vivió en el Senado 12 horas antes. Entonces a lo que voy es que si ayer en la conferencia de prensa terminan sin explicar nada,
hablaron mucho sin decir nada, ni decirnos cuántos asciende los daños, por ejemplo. Ya repararon la puerta. Señalan que hay daños también a la iluminación y al audio. Cableado. Y que es algo tecnológico. Al final del día todavía se sigue sin decir absolutamente nada. Y no señalan en qué momento ellos no tuvieron ese acercamiento con jueces o magistrados, o en qué momento supieron ellos realmente la manifestación que se venía. Porque lo quieren hacer ver como si prácticamente les cayó de golpe. Y la realidad es que no es cierto, porque como medios nosotros sabíamos, es más, como medios ya estábamos ahí cuando sucedió el hecho. Vamos a escuchar un poco, la verdad es que es una conferencia de prensa muy larga gracias a Molina, evidentemente, pero esto es básicamente una parte importante de lo que se dijo, en la que obviamente tenía que intervenir Molina. Pero bueno, vamos a escuchar. Y quien su líder manifestó junto a otros compañeros es parte de lo que nos preocupa también a nosotros como diputadas y diputados. Realmente nosotros tenemos un trabajo que hacer más adelante. El día de ayer no se podía hacer nada con el dictamen tal cual venía, eso está obviamente de conocimiento público. Más adelante regresará al Estado y ahí podremos hablar de reformas donde sí podremos trabajar. Por lo pronto esa es mi respuesta por el momento. Sí se trabajó con ellos, estuvimos hablando y por supuesto que nuestra, o al menos como presidenta del Congreso, mi prioridad era salvaguardar a todas las personas que estaban dentro de este espacio. Siendo así que fuimos prácticamente de los últimos en salir, tratando siempre de que todos y cada uno estuvieran bien. Esa fue parte de la estrategia que manejamos el día de ayer. Sí, nada más añadiré un punto. La reunión con la gente de la comitiva que ellos enviaron a platicar con nosotros se dio a la 1:55. La gresca fue aproximadamente como a la 1:23, o sea, 20 minutos después ya estábamos con ellos, estaba la diputada presidenta y estábamos diferentes diputadas y diputados, inclusive de la oposición, y la sesión estaba convocada para las 2, entonces no nos tardamos en salir a platicar y hablar con ellos, inclusive lo hicimos antes de la fecha, de la hora que había sido convocada la sesión, y también precisar que la toma de la decisión, una de las razones por las que tomó la decisión de sesionar en Zoom es para no seguir poniendo en riesgo al personal del Congreso, porque si sabíamos que si intentábamos seguir la sesión en el Pleno, se iba a suscitar más hechos de violencia como los que pasaron en el inicio. Entonces fue una decisión también de seguridad y salvaguarda del personal del Congreso del Estado. Bueno, ahí está la declaración. Prácticamente dicen, pues todo es bronca de ellos, todo es culpa de la Ayun. Prácticamente esta es la situación. Hablaba Juan Manuel Molina de que utilizaban herramientas, de que utilizaban incluso el mástil, ¿no?, de la bandera para atacar como si fueran lanzas. Se volvió una pelea, una batalla de los bastardos, ¿no?, por así llamarlo. Así como ayer cuestionábamos al Partido Acción Nacional de que su oportunismo político de adoptar esta protesta y respaldarles, algo que sabemos ellos estaban en contra de la reforma judicial, pero prácticamente respaldando esa protesta y reprobando las protestas que se dieron de igual forma por parte de las resistencias. Acá es al revés. Condenan una protesta que se da como esta cuando hace unos años la propia hoy gobernadora Marina del Pilar tenía acercamiento con las resistencias y condenaba los actos de represión que se vivían por parte de Acción Nacional en el Congreso local. Y era la gobernadora y era Catarino Zavala quienes tenían una cercanía, no estoy hablando de patrocinio, no estoy hablando nada de eso, sino que nos tocó verlas incluso de que no se les golpeara o interceder para que no se llevara la represión de una manifestación. Y eso les consideró como una parte de darle un respaldo a movimientos de izquierda, aunque no profesen o no sean las mismas izquierdas. Pero sí acá es decirle a Dunia Montserrat, decirle al propio Víctor Navarro y a Juan Manuel Molina, que entonces sí es condenable cuando se está protestando en contra de algo que ellos tienen, o lo que ellos están a favor, porque eso fue lo que terminaron por hacer. Aquí era el mundo al revés también, Villa. Sí. Aquí parecía que los panistas eran los que estaban sentados ahí, ¿no? Y esto es entender la razón de la protesta. Entiendo que desde lo nacional hubo pronunciamientos como Citlali Hernández condenando este tipo de protestas y lo que se dio. Ojalá que le digan a Citlali Hernández los errores que ha cometido Morena para llevar a esta protesta a radicalizarse.
Sí, porque esto al final es un escenario en el que se tiene que entender que la protesta como tal tiene que darse, ¿no? Y es algo que los propios diputados ya sabían, es algo que también ya sabían que tenían un grupo antimotines ahí adentro, ¿no? O sea, ellos ya lo habían identificado, ya estaba más que claro, ya habían pedido el apoyo, el general que tenía que haber estado en la mañanera, que fue a la mañanera, un evento que tuvo la gobernadora, regresó, se encontraba ya nuevamente en Mexicali, dirigiendo realmente este operativo junto con los mandos policiales. Ya había un pleno conocimiento de lo que iba a pasar. Tuvieron la oportunidad de evitarlo. Tuvieron la oportunidad porque todavía esa mañana, desde la noche anterior, los integrantes del Poder Judicial salieron a manifestarse en la garita. Posteriormente, el día siguiente, o sea, el día de la votación, volvieron a hacerlo, se manifestaron, estaban organizados ya en la garita Oriente, entendiendo que tienen ellos la capacidad para trasladarse sin ningún problema de Garita Oriente a el centro cívico. Ya tendría que haberles dado un indicador de que esto iba a pasar y no organizar una comisión. Y a mí me parece realmente increíble cuando el diputado Molina dice, es que en 20 minutos no tardamos mucho. En 20 minutos todo lo que pasó, y fue hasta que los manifestantes se calmaron en su protesta cuando descendieron. Hay una, de hecho, hay una ley de la relatividad en la física que te establece justamente cómo se encuentra la interpretación del tiempo y el espacio, ¿no? Dependiendo de dónde estés y desde dónde percibas esta situación. Bueno, Molina y todo el equipo de la Junta de los Diputados estaban arriba. A lo mejor 20 minutos no representan mucho cuando te encuentras platicando, tomando café. Y la otra es que, a ver, Acción Nacional baja cuando ya está el desastre. Claro, cuando ya se había pasado el desastre. Y ya toman el megáfono. Claro. Hubiera sido mejor que salieran cuando estaban llegando. Entendiendo que ellos iban a votar en contra. Y darles el acceso. Decirles, hey, sí pueden pasar. Hey, esa no es la puerta es la de acá, ¿no? Y, a ver, también, a diferencia de lo que ha sucedido en Colima y en otras entidades del país, los grupos el grupo antimotín se encontraba afuera, que era lo que decíamos ayer. Este estaba adentro. O sea, todo salió mal en ese momento. ¿Y qué ha pasado? Que dicen, es que otras protestas les hemos dejado pasar. Hay que recordarles que cuando fue Catalino Zavala y Rebeca Vega, no dejaron pasar a las mujeres. Tres mujeres, 2 adultas mayores, no les impidieron el acceso para poder estar en una sesión que es pública. Y lo sabe Molina, ¿no? Porque incluso Molina fue quien tomó uno de los cuestionamientos de Madres Unidas y Fuertes para plantearlo en la propia sesión. Entonces ya le pasó no a esta legislatura que acaba de comenzar, pero fue la anterior, que casi son los mismos. Ya le sucedió que eso de puertas abiertas no son tan abiertas. Entonces sí, tendrán que replantear el protocolo, no para redoblar seguridad, sino para mejorar sus accesos. Y si van a utilizar a la Fuerza Estatal de Seguridad, mejor quédense con sus guardias. Sí, porque ya vieron las consecuencias de esta situación. Pero bueno, pues qué bueno que se deslindaron de las responsabilidades. Prácticamente ahí es culpa de la generación espontánea, ¿no? Es culpa ahí de quien se te pega la maldita gana, ¿no? Cualquiera que estuviera ahí, que no fueran los diputados. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.